Los primeros días de mayo del año 2025 fueron un shock para millones de personas en todo el mundo. La fuerza de la naturaleza no perdona ni a las megaciudades ni a las aldeas. Granizo, nieve, tornados, tormentas de arena. Todo esto ocurrió en solo unos pocos días. ¿Qué está pasando con el clima y qué le falta a la humanidad para superar la crisis climática? Francia. El 3 de mayo, una tormenta de granizo con lluvias intensas y viento azotó Francia. En algunos lugares, las piedras de granizo alcanzaron un tamaño de hasta 4 centímetros. Aunque el fenómeno duró solo unos pocos minutos, provocó interrupciones en el transporte en algunas zonas de la región de Isla de Francia. En el Parque Montsouris de París se registró una ráfaga de viento de 90 km por hora y una caída de temperatura de 27 a 15 grados Celsius en solo unos minutos. Debido a la inundación, se acumuló basura en las calles de la ciudad y varias estaciones del metro fueron cerradas temporalmente. La tormenta provocó numerosos retrasos y cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto Internacional de París Charles de Gaulle. Una tormenta tan potente fue provocada por el tiempo anormalmente caluroso que se observó el día anterior. Los termómetros marcaban cerca de 30 grados centígrados, muy por encima de lo normal en esta época del año. Aunque los meteorólogos habían advertido sobre condiciones climáticas adversas en esos días, la magnitud real del fenómeno fue una sorpresa. Los habitantes de París, acostumbrados a las lluvias primaverales, no estaban preparados para un golpe de la naturaleza tan fuerte. Uno de ellos dijo: "Si crees que estás seguro en la ciudad, basta con un cuarto de hora para que todo se ponga patas arriba". Rusia. Una nevada de mayo anormalmente intensa cubrió el centro de Rusia. La región de Moscú fue especialmente afectada. En Moscú, el 1 de mayo se batió el récord diario de precipitaciones de los últimos 116 años, y en la noche del 2 de mayo cayeron hasta 20 centímetros de nieve. Los árboles, ya cubiertos de hojas, no soportaron el peso de la nieve húmeda y comenzaron a caer en masa. Bloquearon las vías del tren, lo que provocó retrasos de varias horas en 60 trenes de cercanías y en varios trenes de largo recorrido. También se dañaron cientos de automóviles. Se rompieron líneas eléctricas y más de 4.000 subestaciones quedaron sin suministro eléctrico. Más de 800 asentamientos quedaron sin electricidad. Los trabajos de restauración se complicaron por la necesidad no solo de reparar las averías, sino también de construir nuevas líneas de transmisión de electricidad. En algunas áreas, las personas pasaron más de 4 días sin calefacción, agua ni comunicación, cocinando en fogatas y calentándose en sus coches. En la República de Altái, el 6 de mayo ocurrió un tornado poco común para esta región. Los habitantes locales quedaron sorprendidos al ver cómo el vórtice comenzaba a formarse justo sobre los techos de sus casas, en el pueblo de Yogach. Luego, el tornado se dirigió hacia el bosque, donde derribó cientos de árboles. India. El 2 de mayo por la mañana, la región metropolitana de Delhi fue azotada por una tormenta feroz e inesperada, acompañada de vientos de hasta 80 km por hora y lluvias torrenciales. Trajo consigo caos, destrucción y víctimas humanas. En la ciudad de Najafgarh, un árbol arrancado de raíz cayó sobre una casa, quitando la vida a una mujer y a sus 3 hijos. Otra persona murió al recibir una descarga eléctrica mientras intentaba refugiarse de la lluvia. La intensidad de la lluvia fue sin precedentes. En un solo día, la capital recibió más de 3 veces la norma mensual de precipitaciones. El descontrol de la tormenta provocó graves interrupciones en el transporte. Cerca de 200 vuelos fueron retrasados en el aeropuerto de Delhi, y la caída de árboles sobre las vías del tren causó interrupciones en el servicio ferroviario. Las calles de muchos barrios de la megaciudad quedaron inundadas. La magnitud y la repentina aparición de la tormenta sorprendieron no solo a los habitantes, sino también a los meteorólogos del país. Según ellos, aunque se preveían precipitaciones, nadie esperaba una tormenta de tal magnitud. Además, las tormentas de esa intensidad son muy raras en esta época del año en el norte de India. La advertencia sobre la tormenta inminente fue enviada a las 2:30 de la madrugada, cuando la mayoría de las personas aún dormían y no la vieron. El Departamento Meteorológico de la India explicó esta tormenta tan poderosa e inesperada como una combinación extremadamente rara de factores meteorológicos para la región: la simultánea entrada de humedad desde el Mar Arábigo y el Golfo de Bengala. Afganistán. El 2 de mayo, fuertes lluvias causaron inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en la provincia afgana de Badakhshan. El desastre destruyó alrededor de 170 casas
dañó carreteras y el sistema de suministro de agua, dejando a la población sin agua potable. Los poderosos flujos arrastraron automóviles, arrasaron cientos de hectáreas de tierras agrícolas y huertos, destruyendo las cosechas. Aproximadamente 300 cabezas de ganado perdieron la vida. Según un residente local, lo único que quedó de las pertenencias de las personas fue la ropa que llevaban puesta. La inundación bloqueó la carretera que conecta la capital de la provincia, la ciudad de Faizabad, con el distrito de Bajarak. Al menos 2 personas murieron y otras 3 resultaron heridas. Estados Unidos. Durante toda la semana, Estados Unidos fue azotado por tormentas destructivas. El 30 de abril, las tormentas más fuertes atravesaron 10 estados, desde Texas hasta Nueva York. En Oklahoma, debido a la furia de la tormenta, se cerraron las autopistas. Las intensas lluvias causaron inundaciones repentinas. En la localidad de Wewoka, los niveles de los ríos y arroyos alcanzaron los puentes, y las corrientes turbulentas arrancaron grandes robles de raíz. No se habían visto inundaciones de esta magnitud en muchos años. En varios distritos de la ciudad de Lawton, se declaró la evacuación. Las inundaciones cobraron la vida de 2 personas. En la capital del estado, Oklahoma City, abril se convirtió en el mes más lluvioso en la historia de las observaciones, con más de 300 milímetros de precipitaciones desde el inicio del mes, en lugar de los habituales 100. La tormenta causó interrupciones en el tráfico aéreo. Solo en el aeropuerto internacional de Dallas-Fort Worth, en el estado de Texas, se cancelaron cientos de vuelos. El 2 de mayo, ráfagas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora y granizo de hasta 6 centímetros de tamaño causaron daños en Mississippi, Alabama, Tennessee y Kentucky. En Georgia, 4 personas resultaron heridas por el colapso parcial del techo de un edificio. Y en el estado de Luisiana, cerca de Nueva Orleans, un tornado recorrió zonas residenciales. El 5 de mayo, en Texas, en la comunidad de Brenham, ocurrió una tragedia. Una niña de 10 años fue arrastrada por una corriente de agua cuando regresaba a casa desde la escuela. Lamentablemente, no se pudo salvar. Y en la ciudad de Colleyville, un rayo provocó un incendio en una casa, dejando a 3 personas heridas. El 6 de mayo, en algunas partes de Texas y Luisiana, cayó granizo de gran tamaño, en algunos lugares de hasta 8 centímetros. En las zonas rurales del norte de Texas, los fuertes vientos dañaron turbinas eólicas y el aeropuerto cercano. Los meteorólogos explican este clima prolongado y destructivo como un fenómeno atmosférico particular, cuando una área de alta presión queda atrapada entre 2 áreas de baja presión. Esto bloquea el movimiento de los frentes meteorológicos, desencadenando tormentas prolongadas e intensas. Aunque tales trampas atmosféricas ocurren en primavera, episodios tan poderosos a principios de mayo, según los meteorólogos, son un fenómeno extremadamente raro y peligroso. México. La misma ola de mal tiempo afectó al vecino México. La noche del 1 de mayo, en el estado de Nuevo León, cayó un torrencial aguacero con granizo anormalmente grande. En el municipio de Ciénega de Flores, las piedras de granizo alcanzaron hasta 7 centímetros de tamaño. Decenas de automóviles fueron dañados y los techos de las casas quedaron perforados. Muchos residentes se quedaron con ventanas rotas y gastos imprevistos, ya que las compañías de seguros no siempre cubren los daños causados por el granizo. Este tipo de evento es raro en la región, donde normalmente se registran precipitaciones menos intensas. Medio Oriente. Un raro y masivo evento meteorológico fue registrado el 30 de abril. Una extensa tormenta de polvo afectó simultáneamente a 9 países de Medio Oriente. El aire caliente proveniente del sur aumentó la temperatura entre 8 y 12 grados Celsius por encima de lo normal, mientras que ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora levantaron gigantescas nubes de polvo. Esto provocó interrupciones en el tráfico y representó una amenaza para la salud de las personas. El 4 de mayo, en Jordania, un sistema de tormentas también causó condiciones meteorológicas peligrosas. Lluvias, tormentas y polvo redujeron la visibilidad y provocaron inundaciones repentinas en las zonas bajas. En Petra, uno de los principales destinos turísticos del país, intensas lluvias inundaron una parte del complejo arqueológico, lo que obligó a las autoridades a evacuar a más de 1.700 visitantes. Debido a las inundaciones en la zona de Shubak, murieron una madre y su hijo, turistas de Bélgica. Ese mismo día, Kuwait estuvo bajo el impacto de fuertes vientos y una densa tormenta de polvo, lo que obligó a suspender temporalmente las operaciones en los aeropuertos y puertos marítimos. Las ráfagas de viento, que superaron los 100 kilómetros
kilómetros por hora. Redujeron la visibilidad en algunas áreas a cero. El 5 de mayo, Bagdad y las áreas cercanas fueron golpeadas por una poderosa tormenta de arena, cubriendo la capital de Irak con una espesa capa de polvo y escombros. La visibilidad en la ciudad disminuyó drásticamente, llegando en algunos lugares a tan solo 1 kilómetro. En el centro de Arabia Saudita se registró un raro fenómeno natural, una pared de polvo, una densa cortina que ocultó completamente el horizonte. Según un experto, se formó como resultado de una microrráfaga, cuando una poderosa corriente descendente de aire golpeó el suelo y levantó una gran cantidad de polvo y arena. La altura de la pared de polvo en algunos casos puede superar los 2 kilómetros. China. Durante los festivos de mayo, una ola de tormentas convectivas extremadamente severas atravesó China. El 3 de mayo, una intensa tormenta de arena golpeó la ciudad de Dunhuang, en la provincia de Gansu, que estaba llena de turistas. La velocidad máxima del viento en algunas áreas superó los 32 metros por segundo. La visibilidad en ese momento era de menos de 500 metros. Como resultado, alrededor de 10.000 turistas quedaron atrapados en las zonas turísticas. Es importante señalar que Dunhuang está rodeada de desiertos, por lo que las tormentas de arena no son raras en la ciudad. Sin embargo, los residentes locales consideran que esta vez el fenómeno fue mucho más fuerte de lo habitual. En la provincia de Sichuan, la tormenta azotó la noche del 4 al 5 de mayo. Solo en la cuenca del río Yangtze se registraron más de 30.000 impactos de rayos esa noche. En la ciudad de Chengdu, la velocidad del viento alcanzó los 28 metros por segundo. En las redes sociales, muchos testigos describieron lo loco que fue el viento. Se derribaron toldos, carteles publicitarios, patinetes eléctricos. El viento esparció objetos por todas partes, llegando incluso a arrancar unidades exteriores de aire acondicionado. En la provincia de Guizhou, el 4 de mayo, ocurrió una tragedia en el río Yachi. Durante el día, en el condado de Qianxi, unos 5 o 6 minutos después de que varios barcos de crucero salieran del muelle, de repente comenzó una tormenta con truenos, rayos, lluvia y granizo. La velocidad del viento superó los 41,5 metros por segundo. Como resultado del desastre natural, 4 embarcaciones volcaron, a bordo de las cuales se encontraban un total de 84 personas. Según los datos oficiales, 70 pasajeros resultaron heridos de diversa gravedad y 10 personas murieron. Un hecho que merece especial atención es que, aún a las 2:40 de la madrugada del 4 de mayo, se emitió una alerta naranja por granizo, lo que indica una alta probabilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos. Sin embargo, los barcos de crucero continuaron operando en la zona turística sin cambios. Los desastres naturales se están volviendo cada vez más repentinos, impredecibles y destructivos. Ninguno de nosotros está a salvo ya. Algunas personas no ven la realidad porque todavía no les ha afectado. Pero pasará poco tiempo y todos sentirán las consecuencias en carne propia. La buena noticia es que cada vez más personas en todo el mundo comienzan a ver la verdad, a llamar a las cosas por su nombre. La persona que deja de engañarse a sí misma empieza a pensar más profundamente, a hacer preguntas. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Por qué guardamos silencio durante tanto tiempo? ¿Por qué no actuamos antes? Por supuesto, la comprensión no llega a todos al mismo tiempo. Todos somos diferentes. Algunos necesitan más tiempo para entender la simple verdad, otros la entienden más rápido. Pero, lamentablemente, el clima nos ayudará a todos a comprenderla. La cuestión es si seremos capaces de darnos cuenta de la magnitud de la amenaza y reaccionar adecuadamente. De esto depende directamente nuestro futuro. La humanidad tiene el impulso hacia la vida y el deseo de vivir mejor. Pero nos falta lo más importante: un objetivo común. Sin él, nuestra existencia pierde sentido. Luchamos sin entender por qué, cada uno por su cuenta. Si finalmente la humanidad encuentra este objetivo común, sobrevivir, salvar el planeta y protegernos unos a otros, entonces podremos superar la crisis climática. Eso es lo que más nos falta ahora: unión y un objetivo común.